Buenas tardes, estamos en la charla de sector privado. Presentamos a Francisco Arrieta, que es actual tesorero de nuestro movimiento y además él es un economista, un filósofo amateur tremendo que me ha tocado conocer y que ha tenido la suerte de poder compartir con él y aprender mucho de su capacidad de pensamiento y de su idea. Y lo vamos a escuchar ahora hablando sobre un tema que es muy contingente en Chile, que es el tema de la educación. Francisco tiene cierta información que entregarnos y muchas ideas novedosas e interesantes para que las escuchemos. Así que los dejo con Francisco Arrieta y los dejo con Francisco Arrieta. Ok, eso. Hola, buenas tardes. El título de la charla es el derecho a la educación. Y desde la perspectiva de libertarios como somos en el sector privado en general, desde anarcocapitalistas, objetivistas y lo demás, en el fondo entendemos que sí tenemos derecho a la educación. Existe un derecho a la educación. Pero, ¿qué es un derecho y qué cosa es educación cuando hablamos de derecho a la educación? Un derecho es un concepto moral que define y afirma la libertad de acción de una persona en un contexto social. El principal derecho de todo ser humano es el derecho a la vida, el derecho a su vida. Y desde él provienen todos los demás derechos. El derecho a tener propiedad, que es la forma en que una persona logra mantener su vida con las cosas que logra hacer o que puede hacer. El derecho a la libertad, que le permite actuar de la forma que le parezca dentro del contexto social. Y el derecho a buscar la felicidad. Los derechos de los que hablamos imponen una única obligación, que es la de abstenerse de violar esos mismos derechos en otras personas. Estos son los llamados derechos de los individuos o derechos individuales. Dentro de este contexto, el contexto de los derechos de una sociedad de personas, existe el derecho a la educación, pero no el derecho a obligar a otros a dártela, financiarla o obligar a otros a recibirla. ¿Pero qué es educación? Cuando en el debate actual se habla de educación, se toca el tema como si fuera algo concreto, algo fijo y claro. Pero la educación en verdad es un montón de servicios, muchos servicios distintos, todos encaminados a la tarea de enseñar algo nuevo a una persona que se está desarrollando. De los principales servicios asociados a la educación está el servicio de exhibición, que es cuando una persona sale y hace una clase, hace una charla o un discurso, o presenta el material a la gente que está interesada. El entrenamiento, que por ejemplo hacer ejercicio, entrenar físicamente y todo ese tipo de cosas. La evaluación. Otros servicios son la acreditación de los estudios, que alguna agencia declare que la persona efectivamente sabe lo que estaba estudiando o aprendió lo que estaba estudiando o entrenando. Y otro servicio que no está directamente relacionado, pero estamos muy familiarizados con él, que es el servicio de guardería. Por ejemplo, los colegios son una tremenda guardería donde uno mantiene a los niños durante un periodo largo de tiempo. El tema de que se les eduque o no es secundario a que es una guardería. Entonces eso es la educación. La educación son todo ese tipo de servicios y otros asociados al tema de aprender, desarrollar habilidades y todo ese tipo de cosas. Y ya hablamos del tema de los derechos. ¿Cuáles son los derechos de las personas? Entonces las personas tienen el derecho a través de sus capacidades, habilidades o su voluntad de dar estos servicios o ofrecerlos a cambio de un pago o similar y de recibir estos servicios. Pero nadie tiene el derecho de andar obligando a otros a darte estos servicios, recibirlos o financiarlos. El gobierno de Chile, desde hace unos 40 años, ha hecho un gasto gigantesco en educación. Y los resultados de ese gasto durante 40 años ha sido lograr una cobertura en educación, que significa que la gente recibe educación, de casi un 100%, lo cual es un logro gigantesco. Han reducido la tasa del analfabetismo hasta el 4% de la población. 4% de la población. Partimos desde alrededor de sobre un 20%, hoy en día menos del 4% de la población es analfabeta. Ha logrado mantenerse a los estándares que ha estado buscando alcanzar. ¿A qué me refiero con eso?
todo el proceso que ha habido de reforma educacional es un avance hacia obtener esos estándares que estamos buscando. Eso requería un esfuerzo gigantesco y un gasto de gobierno muy grande. Y bueno, ¿cuál es el resultado de eso al final? Además de la cobertura y todo lo demás, la educación hoy, más del 50% de la educación hoy en Chile es pública. Pública, completamente pública. Eso quiere decir que es financiada 100% por el gobierno a través de impuestos. Más de la mitad de los estudiantes estudian de esa manera. Del resto, como cerca de la mitad, estudian a través de colegios subvencionados o similares, y el resto es 100% libre, o 100% de mercado, o 100% privado. Es decir, cerca del 70% o más de la población estudia bajo algún sistema financiado a través de impuestos o a través del gobierno, bajo los estándares del gobierno. Y si lo comparamos con el resto, que es privado, la distancia o la brecha que hay de calidad entre lo que es privado y lo que es del gobierno es gigantesca. En los resultados de cada prueba de aptitud o PSU que se ha realizado en los últimos años, la diferencia de calidad de la educación privada respecto del resto es altísima. Es una diferencia muy grande. Y del grupo que es financiado por el gobierno, los que son subvencionados siempre han mantenido de forma consistente una brecha respecto de los que son 100% de gobierno. ¿A qué me refiero con eso? Que han sido mejores durante todo este tiempo que el resto de los colegios que son 100% financiados por el gobierno. Bueno, eso nos habla mal de la calidad. O sea, hicimos un esfuerzo gigantesco, se gastó un montón de dinero en desarrollar esta cobertura gigantesca, entregarle educación a todo el mundo, pero ¿qué calidad obtiene la gente después de todo ese gasto? Una calidad que es tan mala. Recuerdo al ex senador Fernando Flores mencionar en algún momento que muchas de esas personas habrían estado mucho mejor hoy si no hubieran ido al colegio. Ese es el estándar de calidad que tenemos hoy también en las escuelas públicas, en los colegios públicos y en la mayoría de lo que es la educación pública. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, veamos la realidad, veamos el resto del mundo, veamos la cantidad gigantesca de alternativas que hay de calidad y de bajo costo para resolver problemas de educación. Recuerdo en Hong Kong o en Corea del Sur, muchos profesores que son freelance han desarrollado clases online. Estos profesores en el tiempo que demora una persona normal en hacer una clase normal, son capaces de llegar a muchísimos más estudiantes por un costo mucho más bajo que el costo de un profesor acá. En otros lugares tenemos también ejemplos de buenas prácticas en educación. Tenemos también un montón de videos en YouTube que uno puede ver. En YouTube uno puede ver ahí clases hechas por profesores profesionales, profesores de universidades prestigiosas y todo lo demás, gratis, disponibles para ir a verlo. Bueno, eso es prácticamente gratis. ¿No es eso lo que buscamos? ¿Mejor calidad? ¿Gratis? Ahí tenemos varios ejemplos de eso. Lo demás podemos seguir buscando en el mundo. Uno dice, comparan con la situación en Islandia. Pero en Islandia es carísimo la educación. Dicen, pero si es gratis. No, no es gratis. La pagan los islandeses con impuestos, con una tasa gigantesca de impuestos. ¿Qué calidad obtienen? Buena calidad. ¿Pero qué costo? Muy alto. ¿Qué otra situación tiene la educación hoy en día? Las leyes actuales de educación de los últimos pocos años, a partir del gobierno anterior de Bachelet hasta el día de hoy, se han introducido un montón de leyes que generan trabas importantes a lo que es la innovación en el área de educación y también trabas a lo que es invertir en educación. ¿A qué me refiero con esas dos cosas? Por el lado de la innovación, existe un Consejo Nacional de Educación que tiene que validar que el tipo de educación que estás entregando sea válido según los estándares del Consejo, que no están definidos en ningún lugar. Y si no cumples con esos estándares, que son completamente arbitrarios, no puedes llevar a cabo el tipo de educación que quieres entregar, de la forma que quieres entregarlo, y que el gobierno lo reconozca como un sistema de educación válido. La otra dificultad es el tema de invertir.
el intento en el gobierno anterior de introducir ciertas medidas para restringir la inversión en educación han sido terribles. El tema de obligar a quien invierte en educación a no tener ningún otro negocio es una traba completamente arbitraria, completamente fuera de lógica. ¿Por qué una persona que tiene inversión en algún otro negocio, no sé, pues en un local de barrio, en un café, por qué no va a poder esa misma persona invertir en algo tan valioso como es la educación? No tiene ningún sentido. Esa es la situación actual de educación aquí en Chile. Nuestra educación puede que sea mejor que en el resto de Latinoamérica, puede que sea en calidad superior a un montón de otros países del mundo que están en un nivel de desarrollo inferior, puede que esté dentro de los estándares de la OCDE como se ha logrado, pero de todas formas sigue siendo una educación sumamente cara y sus resultados en calidad siguen siendo sumamente ineficientes. Además de eso, tenemos trabas para poder dar mejores soluciones en educación para el futuro. Tenemos trabas en innovación y en inversión. Hoy en día se hace un gasto en educación importante a través del Estado. La educación gratis que quieren alcanzar los estudiantes que salen a protestar y a destruir cosas en la calle, tiene un costo. Ese costo hoy, que todavía no es extendido hacia toda la gente, y todavía existen colegios subvencionados, todavía existe educación privada, el costo hoy de esa gratuidad son como 300.000 pesos por estudiante por mes. Eso es solo sector público. El presupuesto total de educación del gobierno al año son alrededor de 8 billones de pesos. Con esos 8 billones, si consideramos el total de estudiantes que hay matriculados en el país en un año dado, da alrededor de 180.000 pesos que se podrían entregar como subsidio directo a las familias, 180.000 pesos mensuales por estudiante, de todos los estratos. Esos 180.000 pesos, si uno además quita las restricciones que existen hoy para la innovación o para el desarrollo de alternativas de educación, o para el costo más alto de la educación que hay, que es el de la acreditación de los estudios, 180.000 pesos podría perfectamente cubrir todas las necesidades de educación de todos los estudiantes sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos, como se están proponiendo hoy día. Es decir, la forma en que el gobierno está planteando que quiere educar a la sociedad con los estándares que ellos quieren implementar, que han sido tan efectivos que mantienen a los niños que estudian en su sistema unos 300 puntos más abajo o 200 puntos más abajo de las pruebas de admisión a la universidad que el resto de los estudiantes que estudian a través de un sistema mejor. Todo eso tiene un costo altísimo para la sociedad, que nos cobran a todos a través de impuestos. El gobierno no obtiene dinero de otra fuente, el gobierno obtiene el dinero que tiene a través de los impuestos. En el fondo estamos todos nosotros pagando la mala educación que reciben otras personas. Mala educación, no educación normal, no educación mediocre, mala. ¿A qué me refiero con mala? Mala es cuando uno entrena a una persona para que haga las cosas mal. Y eso sucede hoy en muchas escuelas a través de todo el país. Se les enseña a los niños algo de mala manera, se les enseña mal matemáticas, se les enseña mal lenguaje, se les enseña mal historia, se les enseña mal todo el espectro de la educación que hay. Esos niños al salir del colegio salen peor que si nunca hubieran ido al colegio. Y todo eso nos cuesta a todos 300.000 pesos por estudiante al mes, pudiendo obtener cada uno un subsidio directo de 180.000 pesos al mes sin recurrir a nuevos impuestos ni nada de las cosas que se están promoviendo. Si además le quitamos las otras restricciones, vamos a tener además una educación de mayor calidad. Lo único que tiene que hacer el gobierno en ese caso es dejar de estorbar, dejar de ponerse en el medio, dejar de impedir que la gente haga lo que hace mejor. Un profesor, y me he dedicado a la educación en los últimos 5 o 6 años, de forma privada o a través de alguna institución. Y claro, una persona que quiere educar tiene la pasión por educar, tiene el deseo de enseñar, tiene el deseo de entregar a sus estudiantes la mejor educación posible que pueda según los medios que tiene. En mi caso particular he podido adaptar en algunos casos especiales mis precios a las necesidades de la persona.
Y eso lo hago de buena voluntad. No necesito que alguien tome de los impuestos de alguien más o le robe a alguien más para financiarlo. No, no es necesario. Lo puedo hacer voluntariamente. El rol del gobierno en la mentalidad libertaria es un rol que suelen decir que es muy limitado, pero no es limitado, es un rol muy importante, es un rol muy grande. El rol que tiene es la defensa de los derechos. ¿De cuáles derechos? Los derechos de los individuos, el derecho a vivir, el derecho a tener tu propiedad, tu libertad y a buscar la felicidad como a ti te plazca, siempre y cuando no violes esos mismos derechos en los demás. Esa es la función del gobierno en una sociedad como la que buscamos nosotros. El gobierno, en el rol que está tomando ahora de tratar de darle educación a la gente, está violando ese deber, está violando ese objetivo. ¿De qué manera? Porque para financiar todo esto tienes que tomar por la fuerza dinero de personas que puede que estén de acuerdo o no con lo que se está haciendo con ese dinero y financiando el servicio a otra persona. Si una persona privada hiciera eso, fuera a tomar el dinero de los demás para financiar una buena obra, entre comillas, se le consideraría un ladrón de todas maneras. Pero si lo hace el gobierno, no, eso, bueno, está bien, el gobierno puede hacer eso. No, el gobierno no puede hacer eso. El gobierno no debe tomar dinero de los demás para financiar servicios que la gente podría estar o no de acuerdo de que se le entregan a sus niños. Eso nos lleva como una pregunta final. Si, al fin y al cabo, bueno, uno podría finalmente desarrollar un sistema extraordinario dirigido por un gobierno muy inteligente, muy serio, muy honrado, y hacer una educación financiada por impuestos de manera correcta. Eso se puede hacer, es muy difícil, pero se puede hacer. Es mucho más sencillo hacerlo de forma libre, pero se puede hacer de forma a través del gobierno. La pregunta que queda ahí ¿es correcto que el gobierno lo haga? ¿Es algo que está bien que el gobierno haga? Cuando uno pregunta si está bien que la gente obtenga educación gratuita financiada por el gobierno, la pregunta real es la siguiente. ¿Es justo que el gobierno saque por la fuerza a los niños de las casas y los lleve a centros de estudio bajo su criterio y no el de los padres? ¿Es justo que el gobierno tome dinero de otras personas para financiar un servicio de otra persona con la que puede que no tenga ninguna relación y ningún interés? Financiar un servicio que además con el que esté de acuerdo o no, un servicio que está regulado por el gobierno y no por los agentes que lo toman, no por los estudiantes que van a estudiar, no por los profesores que van a hacer las clases, no por los apoderados de los estudiantes. No, no es justo eso. Es justo que las personas se pongan de acuerdo y solidariamente, de verdad solidariamente, financien la educación de algunas personas que por su condición actual no pueden recibir un servicio de educación adecuado para su edad o para lo que necesitan. Sí, claro que sí. ¿Existen ejemplos en el mundo o en el Chile actual de que eso suceda? Pues claro que sí. Recuerdo no hace mucho tiempo hay un profesor en la India que le hace clase a los niños de las calles. El pizarrón que utiliza es el muro de un puente. Y eso es suficiente para darles a los niños la educación que necesitan. Educación que por supuesto no está acreditada, no está aprobada por un gobierno ni nada de eso. Pero se puede hacer. Y se puede hacer a muy bajo costo. Y no implica un daño al resto. Cuando uno subvenciona, las subvenciones generalmente el efecto que tienen en la economía en su conjunto es aumentar los precios. La educación de hoy día en Chile es muy cara, no por una razón del mercado natural, sino por el efecto que tiene el subsidio gigantesco que se le hace a la educación. La solidaridad real, que no es financiada a través de impuestos tomados por la fuerza o a través del robo. La solidaridad real, que es cuando uno toma del producto de uno mismo y lo entrega al servicio de algo más, no tiene el daño que genera en la economía un impuesto, no tiene el daño que genera en la economía un subsidio. Ser solidario de verdad, entregar una educación a niños de la calle como sucedió en India, eso no le hace daño a la economía en ningún sentido y le genera un beneficio al profesor, a los estudiantes, a los posibles apoderados que tengan los estudiantes y a todos los demás. Existen formas de hacer una educación de bajo costo y de alta calidad. Existen formas también de entregar educación de calidad a personas que no tienen acceso al financiamiento para ello, que no requiere la fuerza, que no requiere
violentar al resto para lograrlo. No es necesario obligar a la gente a ser buena. Entonces, quería preguntar sobre educación cara. Yo soy extranjera y no sé precios. ¿Qué es el precio promedio de una universidad no mejor, pero de buena calidad? Eso El precio de una... El precio de una carrera... Los precios, como para hacer el marco entendido, de precios, por ejemplo, en algún colegio particular subvencionado, mensuales por alumno. Ajá. Algunos son más baratos, otros son más caros. En la educación completamente privada puedes tener colegios que por 200.000 pesos, 300.000 pesos Con eso. por mes, claro, por alumno. En la universidad depende de la carrera, cada carrera tiene distintos precios. Por ejemplo, En la carrera que estudié yo costaba como 5 millones de pesos. ¿un año? Pero eso ¿O no todo? No recuerdo bien si... Eso es como- demasiado alto al año. Porque yo hice ¿Es una al carrera año? pobre, una Claro. carrera pobre, y era de 1.800.000, Al año. Claro, claro, sí. 1.800.000, y en una carrera pobre, en una universidad pobre. Y bueno, Demasiado. Sí, es harto. ya. Yo tengo otra pregunta. Yo quiero preguntar, porque tú hablaste del tema de la educación en internet. Claro. Llevando eso, claro, a lo mejor en otros países funciona, pero ¿tú crees que eso realmente puede funcionar aquí en Chile? Sabiendo que tenemos una cantidad enorme de niños que no están motivados, ni siquiera ir al colegio, ¿tú crees que les va a motivar a estudiar? Si también tienen dos papás que no están encima de él. Porque tú hablaste del tema de las guarderías, y yo lo entiendo en lógica. Claro, Yo no estoy claro que en tiene la una casa, tampoco estoy en contra de la claro, guardería. perfecto. Yo no encuentro esa lógica de que yo estoy todo el día en el trabajo, para mí es mejor que esté mi hijo en un colegio a que esté en la casa solo, que le pueda Claro. pasar algo. Perfecto, maravilloso. Por lo menos para la solución a la vida. Pero el tema de las clases en internet a mí siempre me ha chocado un poco porque no sé si en la sociedad como yo la veo, sobre todo a los niños, van a tener esa motivación. No están los papás constantemente ya, pues te tocan ahora, no tenemos esa disciplina, somos Claro. atrasados por todo. ¿Encuentras que podría ser exitoso implementar un tipo de educación así en Chile? En varias ocasiones he escuchado como preguntas similares con la misma idea. Es como, ¿están los chilenos preparados para tal? Bueno, el mundo está poblado por seres humanos y los seres humanos son seres humanos aquí y en todos los países del mundo. En Estados Unidos se probó el tema de hacer homeschool, que es hacer clases en el hogar. Para familias que pueden hacer eso, por supuesto, una familia que no puede tener, porque están todos trabajando, no funciona el homeschool ahí. Pero las familias que sí pueden hacerlo, allá pueden hacerlo. Acá es sumamente difícil. Es muy difícil poder implementar un sistema de homeschool ahí, pero es difícil. ¿Por qué? Porque existen muchas restricciones por parte de la ley para llevar a cabo un homeschool. ¿Y cuáles son los resultados del homeschool? Bueno, contrario a la expectativa que todo el mundo tenía de que iba a haber falta de disciplina, que los niños no iban a quedar bien socializados, y un montón de otras cosas que se creían, la evidencia mostró todo lo contrario. Son niños que se desarrollan bien, funcionan bien en la comunidad, en sus comunidades, tienen buena relación con el resto de los niños y reciben una excelente educación. ¿Y cómo es que logran recibir una excelente educación si están en el hogar? Bueno, existen, entre comillas, currículum de homeschool, que incluye todo lo que se le debe enseñar a un niño y todo lo demás para que logre desarrollarse bien. Y los papás que desarrollan homeschool generalmente están ya motivados para que sus niños se eduquen bien. Lo otro, por el control en internet cualquier persona llega a subir. De repente, Claro. ¿cómo controláis el tema de quién está haciendo clases? ¿Qué tipo de educación está recibiendo tu hijo? Porque en internet ya como que cualquiera llega Claro. y hace algo y no sé, realmente, ¿qué tengas? No sé, yo soy ignorante un poco de eso. ¿Qué tengas que ser anticipado o cuál tú crees que es la mejor para filtrar? Bueno, una forma de elegir bien qué clase de internet mostrarle a los niños es, bueno, ponerse uno que se supone que es el apoderado, a buscar y encontrar las clases grabadas que mejor estén hechas, de acuerdo a los criterios de uno como padre, que es la misma cosa que uno hace cuando elige en qué colegio poner a un niño. O sea, sé que existen padres irresponsables que simplemente van, eligen el colegio y ponen a un niño ahí, pero la mayoría sí están interesados en que los niños estén bien, que se desarrollen bien y todo lo demás. Y La casa dentro de lo que es tu presupuesto.
pero si uno está preocupado, uno va a buscar aquella educación online que sea de la mejor calidad Online con posible. costo. Online con costo o sin costo. Existe educación online con costo, existe educación online sin costo. ¿Se dará esa misma brecha que los...? O sea, el internet Ah, siempre está pagando la cuenta de internet, pero ese ya es otro. No, pero La- si la van a brecha- pagar una clase la- gratis, La ¿cómo brecha la ahí, calidad? la brecha de calidad en respecto de si es gratis o no es gratis, no tiene que ver con que sea gratis o no gratis. La brecha tiene que ver con la responsabilidad que tiene la persona que está entregando el servicio. Una persona que entrega sus servicios gratis en el internet está buscando obtener alguna ganancia a través de la publicidad. O sea, le importa su reputación. Esa persona está consciente y está pensando en hacer bien las cosas. Una persona que es contratada por el gobierno, que no puedes despedir, que no le va a pasar nada si hace las cosas mal, no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien. Entonces, no tiene que ver con que sea gratis o no gratis, tiene que ver con si eres responsable o no de los resultados de lo que haces. Yo quería hacer una pregunta sobre homeschooling que me parece súper importante. ¿Tú crees que sería sí, te pregunto. ¿Tú crees que sería un paso en la dirección correcta? Yo siempre he tenido esta idea. El gobierno chileno realiza una subvención de una cierta cantidad de plata a los distintos colegios al mensual por niño. Claro. Si un niño, por ejemplo, hace homeschooling y luego pasa una certificación del gobierno del año, ¿cierto? Claro. El examen libre que se llama en Chile, ¿tú estarías de acuerdo con que se le hiciera como un impuesto negativo a la madre o al padre que se encargó de su educación en función de la subvención que el gobierno se ahorró en un colegio particular, subvencionado o público? ¿Crees que sería un paso en la buena dirección ejercer esa política? Claro, ahí me estaría adelantando un poco en lo que va a haber después, pero hoy en día el gasto total que hace el gobierno en educación son alrededor de 8 billones de pesos al año. El gasto total en educación, que eso incluye el ministerio y todo lo demás. El gasto que hace por niño del sistema público hoy bordea los 300.000 pesos mensuales. Eso es lo que cuesta mandar a un niño a un colegio público. ¿A quién le cuesta? Bueno, claro, saque una boleta de su bolsillo y va a ver que el 19% de lo que está ahí va destinado para ello. En el fondo estamos pagando todo 300.000 pesos por una pésima educación. Ahora, siguiendo la pregunta de Sebastián, bueno, tenemos estos presupuestos, 300.000 por estudiantes del sector público financiado con fondos públicos, o 8 billones, que es el gasto total que hace el gobierno en educación, que por estudiante matriculado, según los datos del INE, en el 2012 habían 4.700.000 estudiantes alrededor. 8 billones entre esas personas son como 170, 180.000 pesos por alumno por mes, contando los 12 meses del año. Eso es lo que podría el gobierno, si dejara de gastar dinero en la forma de educación que está dando ahora, podría entregar como subsidio disponible sin tener que hacer un impuesto nuevo ni nada, entregarlo como subsidio por alumno, por hogar, al homeschooling y a todo lo demás. O al homeschooling o a las personas que quieran llevar a su hijo a un colegio privado. Claro. Porque hay colegios privados por esos precios. Claro, hay colegios privados por esos precios, es notable el cálculo. Yo tengo una pregunta. ¿Tú conoces el reglamento, la política que tiene, o si que tiene alguna política el Ministerio de Educación respecto a los sistemas de e-learning, o sea, para colegios o para universidades, para todo lo que tiene que ver con innovación con eso? Claro, todos los que son intentos de innovar formas de educación pasan a través del Consejo de Educación. Hoy en día existe e-learning, al menos en educación superior. Tienen implementados sistemas de e-learning y uno puede tomar cursos universitarios o de formación técnica a través de internet. O sea, Se puede hacer. ¿El Ministerio reconoce el e-learning como un método de enseñanza? Al menos no lo detiene. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Okay. Eso. Falta Bolodia y falta una Bolodia. la anécdota de Bolodia. Sí, la pregunta sobre cuando tú dijiste que se dijo que, o sea, cuando tú dijiste que en un momento dado se empezó a restringir o a prohibir la inversión, la persona no podía tener otro negocio si tenía un colegio o si tenía una universidad. ¿Cuál crees tú que fue la motivación de los legisladores de la época para impedir esa inversión en educación? Eliminar la educación privada.
Solo eso, la eliminación Sí. de la educación privada. Sí, porque no pueden hacerlo, porque no pueden todavía cambiar una parte importante de la Constitución. Se ha cambiado parte de la Constitución, pero no en su totalidad. La parte de la Constitución que impide que el gobierno elimine de cuajo la educación privada es la libertad de enseñanza. La llamada libertad de enseñanza. Eliminando la libertad de enseñanza se podría eliminar completamente la educación privada del país. ¿Cuál es la motivación detrás de los gestos y las cosas que han hecho los últimos gobiernos con intentos de reformar la educación? Si uno lee los textos de ley o los proyectos de ley antes de que se hagan las modificaciones y que se conviertan en ley, uno nota ahí un montón de intentos de restricción a todo lo que es la inversión y las ganancias de inversión en educación. Es decir, si uno invierte en educación, no gana nada. ¿Y por qué no gana nada? Porque el gobierno te está obligando a no ganar nada Claro, con tu y además no inversión. puede invertir en otra parte, igual no puede invertir en otra parte, así que básicamente si tú quieres poner plata en educación estás condenado a morirte de hambre, porque no puedes invertir en otro negocio para ganarte la vida y tampoco puedes ganarte la vida con la educación, claro. Puedes trabajar en el colegio y ganar dinero con Una eso. persona que está a cargo de un colegio no sepa nada de educación, o sea, no sé, me choca a mí. Desde mi punto de vista, por ejemplo, muchas de las personas que invierten en cualquier cosa que haya, en verdad no saben. Pero es que la educación no es cualquier cosa. Bueno, y la salud tampoco es cualquier cosa, la alimentación no es cualquier cosa, tomar café no es cualquier Que la cosa. cabecilla sepa de educación. No, ¿quién administra la educación? No es la persona que invierte en educación necesariamente. El que invierte contrata a un profesor que sepa educación. El que invierte está buscando. Pero eso yo lo regularía. Pero a lo mejor podría ser el administrador de cualquier persona, pero ni la persona que se encargue de regir todo sea alguien que sepa educación. Claro, la gente que trabaja dentro de una institución de educación tienen su rector, sus docentes, sus equipos. Y el equipo es el que produce la educación, el que produce los servicios de educación. Ellos son los que saben y trabajan. A mí me gustaría que se hiciera presión sobre la persona que invierte en educación, de que se asegure de que todos sus empleados sean los más capacitados. Y ahí viene la gracia del mercado. ¿Qué cosa se encarga de que las cosas se hagan bien? ¿Qué es lo que presiona? ¿Qué es lo que presiona? ¿Qué es lo que presiona a las distintas empresas a tratar de hacer lo mejor que pueden con lo que hay, con lo demás? Que si hacen mal las cosas, la gente no les compra y quiebra. O sea, se va a regular solo. No es solo. No es que haya un ente único regulador a través de la fuerza, sino que en las relaciones de mercado, el mercado no se regula solo. El mercado lo regulan las personas que participan en él. El consumidor regula al productor. Si el consumidor se porta mal con uno no le compra. ¿Cuándo no puedes evitar eso? Cuando a través de alguna restricción, generalmente a través de la coerción por parte del gobierno, no existe otra opción. El gobierno decide que hay un solo productor y no hay más, bueno, nos quedamos con él. Claro. Pero fuera de eso, la forma en que el mercado se regula a sí mismo, entre comillas, es que los consumidores, cuando ven que el producto es malo, no lo compran. Pero no... No importa. Buenas tardes. Yo voy a decir un par de palabras sobre educación gratis, educación gratuita y sobre educación estatal. Porque primero yo creo que no debemos ser confundidos entre dos palabras, educación gratuito y educación estatal, porque yo vivía 26 años en un país donde educación es casi 100% estatal. Hay muy pocas universidades, normalmente son sucursales de universidades de otros países que no son estatales, pero incluso estas universidades tienen un programa de gobierno ruso. Y ellos necesitan por primero enseñar este programa y después pueden añadir algo de ellos mismos. Y ¿por qué yo digo que no siempre estatal significa gratuito? Porque en la mayoría de las universidades en Rusia
los estudiantes pagan. Pero pagan por qué educación, que tú dijiste que hay diferencia entre educación estatal y educación privada acá, entonces cuando educación está manteniendo por gobierno, normalmente personas también pagan, y pagan no mucho menos que en universidades privadas, pero obtienen educación de nivel, de nivel bastante bajo. Y educación privada no siempre debe ser pagado, porque sí, hay unas formas como educación por internet, etc. Pero además existen universidades que, por ejemplo, dan educación gratuita a los mejores estudiantes. Claro. Y en Europa hay bastante universidades así. No sé cómo en Chile, pero... Claro, también tenemos sistemas de becas y también hay donaciones Sí, para perfecto. esas cosas. Otra cosa que yo creo que no tenemos que olvidar, que cuando educación está estatal, educación es una forma muy fuerte de propaganda, Sí. de decir qué gobierno quiere decir. Por ejemplo, en Unión Soviética todos los estudiantes estudiaban marxismo y todos estudiaban como comunismo científico o algo así, una como ciencia contra religión, etc. Claro. Esto es pura propaganda, ambas cosas. Sí. Pero todos los estudiantes, incluso por ejemplo los ingenieros, que no necesitan saber marxismo, Tienen debían que pasar por ese estudiar curso. eso. Acá tenemos situaciones similares. Todos los años hay algún escándalo con los textos escolares. En un momento fue porque traían publicidad de empresas, de corporaciones incluido adentro, lo cual está completamente fuera de lugar. Y lo más común es que tienen una interpretación sumamente izquierdista de cualquier cosa. Y yo recuerdo estas clases de biología que están marcadas con ideología. Lo más común es historia, por supuesto, pero... El libro de educación cívica de este año, que trae un texto que dice que la fuerza pública, los carabineros, son siempre violadores de los derechos humanos y que todo lo que hacen es golpear a la gente que sale a protestar y que esa es su función. Básicamente es eso, y creo que debe ser lo máximo que puede ser tu caso. Claro. Dice claramente... Claro, también tenemos situaciones de esa naturaleza. Eso dice el libro del gobierno del gobierno viene Un poquito más, que es muy gracioso para mí, que si, por ejemplo, en la Unión Soviética todos los estudiantes debían estudiar algo contra religión, ahora todos estudian, yo vi hace poco un libro, no para estudiantes, pero para personas que estudian en la escuela. Escolar, sí, donde se dice que es casi seguro que humano es como una criatura de Dios. Y esto es en un libro de escuela, Claro. en un libro de biología, porque ahora tomaron la corriente. Ahora el gobierno ruso decide que todos deben creer a Dios. ¿Sí? Claro. Entonces esto también es problema. Sí. Y no me acuerdo qué dice más, entonces No, sí, después. claro. Ok. Eso, claro, vamos a ir a la segunda etapa. ¿Puedo decir un par de palabras más? Sí, por supuesto. Estamos todos bien. Ahí es como dice. Claro. Y tercera cosa, que muchas personas en Chile olvidan una cosa que debe ser evidente, que cuando tenemos educación gratuita y cuando es muy fácil obtener educación, la mayoría de personas lo llenan, como 90%. Pero, ¿qué significa educación en Chile? ¿Y qué significa educación, por ejemplo, en Rusia, o en Bielorrusia, o en Ucrania, o en cualquier otro país donde educación es gratis? Por ejemplo, acá, si una persona tiene educación, esto normalmente significa bastante. En Rusia, casi todos tienen educación Asegurada, educación universitaria, y a veces los empleadores prefieren a personas que no tienen educación, porque esto significa que, sí, porque ellos creen que esto significa que persona
no quiere gastar 5 años para nada, para no tener nada. No quiere perder el tiempo. Sí, que no quiere perder tiempo, exacto. Esto debe ser entendido porque muchas personas creen que con educación gratis ellos van a obtener educación y van a tener trabajo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. No. Si todos van a tener educación, entonces educación no va a hacer ninguna no va a tener valor. Claro. Ok, ahora sí. Gracias. It's